Cordial saludo de la Federación Nacional Campesina, víctimas del conflicto armado en Colombia. Quien les habla, este servidor sin ánimo de lucro, Said Vergel Ascanio, conocido como el Comando Jama, el defensor de derechos humanos, nacional e internacional activista. Nos encontramos con un servidor sin ánimo de lucro, con un religioso. Nos encontramos con Monseñor Segundo Eduardo Pantaleón Carrillo, un obispo misionero, un hombre entregado a la labor social, y por eso le doy la bienvenida a la Federación Nacional Campesina, porque usted, Monseñor, se ha caracterizado por venir a esta tierra a servir a esas personas, a esas víctimas que tanto lo han necesitado y lo siguen necesitando. Bienvenidos a estos estudios de TV Campesinos, Monseñor Segundo. Muy buenas tardes, compañero. Le doy gracias a Dios por presentarme la oportunidad de comunicarme a todos nuestros hermanos del campo, los trabajadores del agro, que están tan descuidados, que estamos preocupados por la restitución de tierras, ley 1448, y también la sustitución de cultivos ilícitos, de que va a vivir el campesinado. La preocupación es el descuido que han tenido para las poblaciones tanto campesinas como indígenas. Todos somos una sola familia. El campo es tan importante para la nación porque es la despensa de Colombia. Son los que con el sudor de la frente, con el cansancio, están fertilizando la tierra con su sangre, porque han derramado mucha sangre por este conflicto injusto que estamos viviendo los colombianos, no solamente en este gobierno, sino desde el inicio de la conquista, desde la colonia. No han cesado los ataques por las personas y por las clases menos favorecidas. Siempre he sido un gran defensor de los derechos humanos porque considero que estamos luchando entre hermanos, nos estamos asesinando entre hermanos y todos Dios nos ha dado esta tierra como bendición, ese gran paraíso, esa casa de todos. Por consiguiente, quiero también saludar al doctor Petro, al doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente constitucional de Colombia. Siempre nos hemos... Bueno, Monseñor, yo lo voy a interrumpir. Yo a usted tuve la oportunidad de distinguirlo en el estallido social. Usted andó con esos jóvenes, ¿sí? Los jóvenes que buscaban una oportunidad, que se graduaban y nada. Y que viene ese estallido social del 28 de abril del 2021, usted encaminándolos a los buenos consejos, usted encaminando a esas juventudes a que protestaran el derecho a la protesta democrática, constitucional, lo vi con ellos. Vi que usted era un gran líder para el hemisferio, que era un gran líder para esos jóvenes que hoy buscaban ese, digamos, tenerlos en cuenta, un gobierno que los ha vulnerado, que los vulneró y que gracias, pues como usted lo ha dicho, usted felicita, le manda un buen mensaje al doctor presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, un hombre de valores persa en lo político, en lo económico, en lo religioso, lo social y lo administrativo, porque los valores persa caracterizan a los grandes líderes, ¿sí? Y entonces, pues hoy el presidente de Colombia es un gran líder de valores, por eso yo le digo de valores persa. Entonces, volviendo nosotros al conocimiento que hemos tenido de usted, por eso hoy hace parte usted ya de la Federación Campesina de Colombia, un religioso que está acompañando a las víctimas del conflicto armado, a ese luto, a ese dolor, a estos hombres y mujeres despojadas de su tierra, desplazamientos forzados, los vejámenes que han sufrido, como la masacre de Chengue, Macayepe, el Sucre. Tenemos que estar con esas víctimas porque ese fue el compromiso que hicimos nosotros. Entonces usted felicita al doctor Gustavo Francisco Petro Urrego y también usted le ha escrito que quiere ser un gestor de paz. Nosotros a través de la Federación Campesina, también a través de la Colombia Humana, que la representa también José Gregorio Quijano, un líder campesino.
víctima del conflicto armado. También le hemos dicho también al señor Danilo Rueda, que es el comisionado de paz. Hombre, necesitamos un religioso como usted que conoce los territorios, pero hablemos de los territorios, de su trabajo con las víctimas, con los campesinos, porque usted es un hombre campesino que viene de ese ancestro, de esa descendencia, de esos colonos e indígenas afrodescendientes, porque es que todo usted lo ha dicho y me ha gustado la palabra, todos somos una sola etnia, afros, indígenas, campesinos, y hoy tenemos una comunidad que son los gitanos, ¿no? Que fue reconocida, y eso es muy bueno en este gobierno, el gobierno de la vida, del cambio de Gustavo Petro. Entonces, adelante, Monseñor Segundo Eduardo Pantaleón, un religioso que tenemos, un líder, porque además usted es un líder religioso, pero es un líder social. Yo empezaría por algo muy importante. Debemos respetar primero la ideología de cada persona. No está Totalmente de gobernando acuerdo. un partido, no está gobernando un presidente, sino todo el pueblo que le dio la confianza y que creemos en él. No votamos solamente por Gustavo Petro, Francisco Petro Urrego, sino por un proyecto que nos pareció interesante, y más para la juventud, porque se le estaban abriendo las puertas hacia la educación, hacia la posibilidad de durante el tiempo de estudio también trabajasen y se costeasen los estudios. Todo aquello se ha quedado en el limbo. También la restitución de tierras. Una cosa muy importante que siempre he recalcado, el respeto por la dignidad humana, el respeto por la libertad de expresión, el respeto por la libertad de culto, el respeto por la dignificación de los líderes en sus asociaciones. Debemos tener libertad de asociación, como lo dice la Constitución, y libertad de palabra. Hoy en día se quiere silenciar a aquel que dice la verdad, aquel que justamente está luchando por los derechos humanos, no está haciendo algo contrario a la Constitución y las leyes. Estamos haciendo algo basado en ello. Por eso, cuando empecé la Escuela de Política Pública, buscaba que los líderes se formaran para formar y a la vez jurídicamente se pudiesen defender ante los grandes estrados para evitar esas luchas directas en las calles, tratar de ser más inteligentes y defender ante los estrados y ante el gobierno los derechos de los jóvenes, de los campesinos, de los indígenas y de toda la comunidad en general. Nosotros somos una mezcla de razas y costumbres y eso no desmerita de que podamos todos unirnos y pensar y tener, no pensar igual, pero sí tener el mismo ideal. Justicia, paz, armonía, libertad y lograr que se nos respete en nuestros derechos. Monseñor Segundo, bueno, nosotros nos hemos basado en un proyecto que tenemos que enlazarlo con el gobierno nacional, con el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego y sus ministros que ha nombrado o ha delegado, víctimas del conflicto armado. Por eso ya estamos en la oficina aquí de Monseñor Segundo Eduardo en la ciudad de Cúcuta. Nos pueden hacer llegar toda la documentación de las víctimas del conflicto armado para nosotros empezar a hacer las mesas con el Ministerio de Víctimas. Por eso pues creo que la vamos a hacer en Santa Marta, vamos a estar allá en la Quinta de San Pedro de San Alejandrina, allá donde murió nuestro libertador Simón Bolívar, porque nosotros lo juramos con Gustavo Petro. Nosotros vamos a dar un cambio en Colombia, nosotros vamos a indemnizar a las víctimas que por mucho tiempo las han vulnerado. Entonces, con Monseñor Segundo vamos a hacer ese trabajo, nos van a escribir, nosotros vamos a dejar un correo, el correo de la Federación Campesina, a las víctimas del conflicto armado, que tengan su registro único de víctimas. O sea, vamos a hacer claro, ¿no? Las víctimas que estén registradas en el registro único de víctimas, lo de restitución de tierras, que es el despojo de tierras que vienen viviendo los colombianos. Todo esto lo vamos a solventar para poder nosotros restituir los predios y otras figuras que tiene el gobierno, como es la compensación económica. Entonces son dos figuras, no, monseñor.
restituir el predio. Hay personas que dicen, no, yo quiero que me restituyan mi finquita porque esa es la finquita que mi abuela de mi generación en generación hemos tenido y que nos la arrebataron. Entonces, existen dos figuras, la compensación y la restitución del predio. Por eso estamos con un equipo de abogados muy reconocidos aquí, en estas oficinas del edificio Centro Jurídico, aquí al frente del Palacio de Justicia. Estamos a un lado donde están los jueces de magistrados. Hoy el gobierno ordenó aumentar más jueces y magistrados de tierra. Y eso es muy bueno, porque es que le decían, pero es que el presidente Petro llegó y no ha hecho nada, pero es que como esto, o sea, este gobierno tiene que ser respetuoso de los poderes. Y entonces, pues, ¿qué hicimos nosotros las víctimas del conflicto? Porque esto es un trabajo que nosotros necesitamos. Hombre, aquí el problema no es de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha delegado funciones. Pero ¿qué hizo Gustavo Petro? Le envió una carta solicitando más jueces y magistrados, porque es la justicia la que tiene que dar un fallo en derecho, donde dice, mire, aquí hay una sentencia donde se le dice restitución de tierras, ya que está para que se le restituya el predio o para que se le dé compensación. Eso es lo que vamos a hacer aquí con Monseñor Segundo. Entonces, Monseñor, víctimas del conflicto armado, ¿no? Que estén registradas en el registro único de víctimas. Restitución de tierras, que tengan ya todo lo de restitución, y si no han colocado por temor que nos traigan todos los documentos donde sus predios fueron, las familias fueron despojadas. Recuerde que el presidente Petro lo ha dicho. Hombre, si no lo ha hecho, hágalo. Sí, nosotros lo vamos a ayudar, porque es un trabajo de gobierno, pero la Federación Campesina somos la alianza estratégica para ayudar a nuestra población víctima del conflicto y nuestros campesinos. La sustitución, usted habla de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Entonces, le vamos a apostar por medio del diálogo a estas comunidades campesinas cocaleras, porque es que el campesino no es ningún narcotraficante, ¿sí lo sabía usted? Lo sabía. Entonces, y siempre, usted siempre ha estado con ese dilema. Y el tema de que el hecho de ser campesino no quiere decir que sea revolucionario, que sea agitador, que esté vulnerando los derechos, está reclamando sus propios derechos y se ha agremiado para tener como más fuerza. Y si una golondrina no hace sombra, pero si nos reunimos en las asociaciones, en las diferentes comunidades, en las diferentes asociaciones, podemos hacer en grupo, en comunidad, ese reclamo justo. Cualquier dinero que se le dé no justifica el desplazamiento, el derramamiento de sangre, porque un ser vale mucho. Pero no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Pero entonces, que se le compense, que sí, se le compense. O sea, que haya verdad. Sí, verdad, reparación y no repetición. Y no repetición. ¿Qué es lo que estamos buscando? Usted como un postulado para con, digamos, gestor de paz, porque pues ya estuvimos hablando y revisando el caso suyo para que Monseñor Segundo Eduardo Pantaleón Carrillo sea nuestro gestor de paz, porque conoce las comunidades, conoce el conflicto armado, ¿sí? Siempre el campesino es el objetivo militar del enfrentamiento entre gobiernos y subversiones. Entonces el campesino queda en ese cruce de fuego cruzado, en esa línea, ¿sí? Esa línea roja, peligrosa, y siempre la víctima es el campesino. Los falsos positivos, bueno, el paramilitarismo. Colombia son 60 años de dolor que ha vivido. Entonces, hoy queremos que Danilo Rueda, digamos, el gestor de paz principal que tiene el presidente de la República, tome una decisión y podamos acompañar a las víctimas con digamos, un misionero que recorre los campos, porque estos son los misioneros. Él dice, hombre, seamos respetuosos, podemos trabajar con los pastores evangélicos, con los de las otras cruzadas, con las iglesias católicas, todos unidos, porque vamos a trabajar es por las víctimas del conflicto armado. Entonces no saquemos rating cada quien, no, saquemos un rating general, que es que haya verdad, que haya reparación y que no haya no más repetición. Por eso, con la venida de Salvatore Mancuso, que viene de los Estados Unidos y que nos ha dicho, hombre, yo quiero entregar 200 fosas comunes que tenemos en la frontera, pero al lado de Venezuela, en el municipio García de Evia, en la parroquia
José Antonio Páez, yo quiero ir para que la familia, hombre, no busquen más a sus seres queridos que están viajando, no, están muertos, los asesinamos y los enterramos porque no podíamos dejar estos muertos al lado de acá para que no se nos formara un escándalo. ¿Por qué? Porque él lo dijo, permeé la justicia, permearon lo que era la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la rama judicial la tenía permeada, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, en manos de un comandante, Salvatore Mancuso Gómez, que hoy le ha dicho al país, quiero comprometerme con las víctimas, quiero acompañar y que me acompañe Monseñor Segundo Eduardo Pantaleón para hacer esos recorridos, para que podamos decirle una verdad, pero esa verdad tiene que ir acompañada de una reparación. Reparación. Correcto. Entonces, ¿está usted de acuerdo con acompañar al señor Salvatore Mancuso Gómez para que podamos decirle la verdad a sus seres queridos y acompañarlo, que haya una verdad, que se acompañe con medicina forense para que se haga un reconocimiento de esos cuerpos a través del ADN en compañía del gobierno de Venezuela, porque están allá y esto es una comisión mixta de Colombia y Venezuela? Podamos viajar. ¿Está usted dispuesto a llegar a esos territorios, a ponerse las botas de caucho, esté lloviendo, esté haciendo sol, lo que sea, pero hacer ese trabajo? ¿Está dispuesto usted? La disposición siempre se ha tenido y he empezado a caminar desde hace 57 años en mi vida religiosa y he visitado los campos y me ha tocado bastante difícil la situación. He ido a los sitios más distantes, no para ganar dádivas ni para reconocimiento, sino en ese caminar, en ese acontecer humano y divino, que Dios cada día nos da ese aliento, esa fuerza para poder llegar al corazón de las personas y llegar al estómago, porque siempre he dicho que hay que luchar por la igualdad de derechos. La gente cree que la gente en el campo está muy bien y muchas veces carecen hasta de lo necesario y viven en una pobreza bastante precaria. Y también siempre me ha preocupado porque se hablan de carreteables terciarios y uno va por el campo, por ejemplo, de acá. Hablemos del norte de Santander. De Sardinata. Municipio, eso es Catatumbo. Sí, Catatumbo. Hablemos del Catatumbo. De Sardinata a la Mercedes. Ese es un camino de herradura. Y es que creo que las Mercedes no debían ser corregimiento, debe ser un municipio, porque es el que más aporta divisas y se puede con esas ayudas de las empresas dignificar al pueblo y que no se queden las arcas del gobierno y en nóminas. Pero mire, monseñor, usted tocó un tema. Hay un corregimiento que debería ser municipio. Y por eso nosotros nos vamos con un tema que usted lo va a tratar dentro de la Federación Campesina con las comunidades, porque aquí tenemos que llegar a hablar es con las comunidades, ¿sí? Entonces, ¿por qué el campesino hoy, el mismo Estado lo obliga a cultivar la mata que mata? Por la misma necesidad, hijo. Por eso habla que no solamente la fe es llevar a Dios a su corazón, a su alma, a su espíritu, a los lugares, sino a su estómago. Porque la persona con hambre y con necesidades, viendo a sus hijos sufrir, sin educación, sin salud, sin alimentos, hace cualquier trabajo para conseguir el alimento. Entonces tenemos que pensar, si se habla de restitución, ¿qué les ofrecemos? Se habló de la Universidad del Catatumbo, se hablaron de los proyectos de restitución de cultivos hasta el momento. Pero mire, padre, perdón que lo interrumpa, monseñor, somos nosotros los que tenemos que encaminarnos. El presidente ha sido claro. Que vemos que hay personas que lo están rodeando y lo están haciendo quedar mal. Pero es un hombre muy comprometido con la palabra. Por eso nosotros tenemos que, usted que en estos momentos va a estar recorriendo las comunidades del Catatumbo, del Cauca, del Caquetá, del Guaviare, del Putumayo, porque para eso usted tomó la bandera de la Federación Campesina, y cuando toma la bandera de la Federación Campesina tenemos que dar la lucha también con el gobierno. Yo siempre he criticado de una manera justa y sin buscar divisiones. Sí. El señor presidente de la República, el doctor Petro, no supo rodearse. Y muchas veces la ultraderecha fascista, es una crítica constructiva. Sí, la política fascista
está tratando de dar una mala imagen al presidente, a los proyectos del presidente. Yo considero que debemos unirnos todos, sin diferencia de clases, de color, ni política. Ahorita justamente en este momento que estamos buscando la unidad, ¿por qué no elegimos las personas que verdaderamente respondan a ese llamado del pueblo, a esa necesidad del pueblo? Y unámonos todos para luchar por la paz, por la armonía, porque se respeten los derechos, porque se dignifique al campesino, porque se haga reparación integral, porque no es O solamente sea, el mensaje, arriba un poquito más, para que, o sea, el mensaje es claro que usted le envía a nuestro primer comandante jefe de las fuerzas militares, que es el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, es que nos coloque personas idóneas para correcto. nosotros poder hacer el enlace y poder nosotros trabajar en las comunidades y sanear lo que estos gobiernos de la jerarquía del narcotráfico, de la narcopolítica, han enquistado en Colombia, que es la corrupción. Mire, el tema, y nos salimos un poquito del contexto, cuando usted me habló de la sustitución de cultivos, porque ya hay un cultivo, ya el campesino fue inducido a eso, no es narcotraficante, simplemente es un hombre, un campesino, una víctima que se dedica a salvaguardar los alimentos para sus hijos, porque eso le produce por ahí para medio comer, porque el campesino no es narcotraficante. Pero ¿quién lo llevó ahí a la corrupción? Porque el campesino tenía sus tierritas, pero bregaba para sacar sus productos. ¿Por qué? Porque si cultivaba yuca, no tenía carreteras, no tenía vías terciarias. Entonces, ¿qué dijo? No, pero los narcos vienen aquí y me compran la base. Porque el campesino cultiva la hoja y él llega hasta la base de coca, que es la pasta. Hasta ahí llega él, ese es su trabajo. Llega el narcotraficante, el traqueto, como se conoce, y compra esa pasta de coca y la lleva y la convierte en clorhidrato de cocaína, que con eso es que llegan a los mercados europeos, asiáticos, estadounidenses. Y en Colombia, en un programa que yo hacía con María Jimena Duzán, le decía yo los nuevos Pablo, los intocables. ¿Sí? Esas orugas que se convierten en mariposas revolotean y son intocables y son conocidos los nuevos Pablo, que son los que le llevan el clorhidrato de cocaína a los mercados estadounidenses y le sacan los dólares, las divisas. Y entonces, pues aquí vienen y conforman lo que es grupos al margen de la ley y conforman una confrontación armada donde nos convierten, nos revictimizan más en el país. Por eso su trabajo con las comunidades cocaleras va a ser muy bueno. Ya el mensaje es claro, presidente, coloque gente idónea en los ministerios. Vamos a tocar Ministerio de Víctimas, ¿no? Que es el Ministerio Interior. Vamos a trabajar restitución de tierras, que es con el Ministerio de Agricultura. Vamos a trabajar la sustitución de cultivos ilícitos, que eso lo vamos a trabajar con Presidencia de la República y usted va a hacer un buen trabajo ahí. Ahora, Monseñor Segundo Eduardo, ¿usted sabe qué es la SAE? Le voy a explicar qué es la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que es donde el gobierno ha intervenido, la Fiscalía ha, digamos, una extinción de dominio a propiedades del narcotráfico. Ha enfocalizado cómo se van a manejar Esos activos. esos activos para subsanar toda la violencia, la pobreza, las indemnizaciones, la educación, la vivienda, la restitución de cultivos. Yo digo que con todo lo que se ha decomisado a través del tiempo o se ha intervenido, con eso se podía pagar todas esas indemnizaciones. Pero Correcto. todo se ha quedado en politiquería y las grandes mansiones, las grandes fincas se han quedado en las manos. Pero bueno, vamos a salir de la SAE y ya nos metemos con esa jerarquía narcopolítica, con los capos, porque estamos aquí en el norte de Santander, y por eso pues vamos a mencionar unos capos que hoy están denunciados ya ante la Corte Suprema. Pero entonces vámonos con la SAE. La SAE tiene activos, yo me he comunicado con los directivos de la SAE, recuerde que hay un gran líder ahí que nombró el presidente Gustavo Petro, que es el señor Daniel Rojas Medellín, un hombre muy íntegro, un hombre muy pulcro, un hombre entregado a trabajar
con las comunidades campesinas, ya están entregando las tierras a las comunidades en un comodato, en un arriendo. ¿Para qué? Para que desarrollen un proyecto de verdaderamente de contribuir con la seguridad alimentaria, que es otro tema que lo vamos a hablar ya en las comunidades y ha sido muy bueno. Nosotros, la Federación Campesina, también nos van a entregar tierras, pero no a nosotros, para nosotros almacenarlas, no, sino para entregarlas a los asociados, a los campesinos que quieran un proyecto. Pues nosotros le vamos a decir, venga, siembre arroz, venga, siembre yuca. Bavaria le va a comprar la yuca, porque aquí incluimos una empresa que se llama Bavaria S.A. y que hoy esa empresa creyó en Gustavo Petro, creyó en el castrochavismo y se trajo unos bultos de dólares, porque confió en Petro, porque confió en el castrochavismo. Y digo, yo no le tengo miedo al castrochavismo, le dijeron los mexicanos, porque eso es de unos mexicanos. Y mandaron a hacer la planta más grande en Barranquilla. Ahora, esa planta, ¿qué necesita? ¿Suministros de qué? Para hacer alimento necesita yuca. Por eso nosotros vamos a estar directamente en una alianza estratégica para el desarrollo del agro, de estas sociedades campesinas, de estas familias rurales, de estas mujeres campesinas con Bavaria. ¿Para qué? Para que Bavaria sea el comprador. Por eso cuando hablamos de la sustitución voluntaria de cultivos, hay gente que dice, le va a decir, Monseñor Segundo, señor Jama, yo quiero apostarle a esos cultivos. A mí me gusta mucho el cultivo de pan comer. Y Bavaria nos va a comprar toda la yuca. Sí, señor, vamos a tener centros de acopio. ¿Quiénes nos van a suministrar esas bodegas? Por eso, miren que todo esto es una sola alianza. Las hay, como las bodegas, pero señor, decir, sí, las bodegas para almacenar la yuca, para que los camiones estén viajando hacia Barranquilla, entregarle toda la yuca, porque digan, si va a ser una empresa que va a exportar alimentos, pues es una empresa grande. Colombia, usted lo ha dicho, nosotros los colombianos somos una expensa de alimentos. Y Gustavo Petro, ¿a qué le está apostando? Al agro, ¿sí? Entonces usted dice, hombre, yo tanto que trabajo con Petro, tanto que lo he ayudado, vengo dando esa lucha, pero tiene unos servidores que yo los llamaría inectos, que buscan intereses propios para ellos. Y aquí nosotros, como usted lo ha dicho, venimos a servir, los que verdaderamente creemos en el Dios vivo de Israel. Venimos a servir. Sí, porque aquí no hay entierros con trasteo. Yo considero que Bueno, hablemos de esa espiritualidad porque ya hablamos de los 4 puntos, ahora sí la espiritualidad y verdaderamente por qué tenemos que trabajar por este pueblo colombiano. empecemos el origen de la creación. Nosotros somos hechura perfecta de Dios con todo el poder, con toda la gracia, con toda la sabiduría. A todos se nos ha dado todos los dones y carismas. La única diferencia para no tener el poder total de esa unción divina es la genética humana, porque venimos de ancestros, de nuestros antepasados guerreros, porque siempre ha sido una lucha para lograr algo en nuestro país, en nuestra nación. Eso viene de la colonia y desde mucho antes. Entonces miremos desde el punto de vista que abrir una brecha en nuestro corazón para colocar a Dios verdaderamente, ese Dios, esa unción de Dios en nuestro corazón y actuar con amor. No seguir crucificados, sino despegarnos, desprendernos de Era la un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Desprendernos de la cruz para poder caminar, para poder abrazar, para poder servir, para poder resucitar del dolor, del sufrimiento. Y le voy a contar una experiencia muy personal. Yo también soy víctima de la violencia. A mí me asesinaron a mi hermana Edith Pantaleón Carrillo por ser líder. Una lideresa. Una lideresa en el Catatumbo. Y padre, pero perdón que lo interrumpa, monseñor, ser líder en Colombia no es fácil. No, se coloca una lápida sobre los hombros. Correcto. Y ser otro Cristo crucificado para derramar sangre, para el perdón, para la misericordia, para el cambio, para la transformación, para caminar libres. Es difícil reciclar ese dolor, mas sin embargo, con su hija, Desiree Edith León Pantaleón, una gran lideresa. Es la de víctimas, ¿no? Sí, una gran lideresa. Reciclamos el dolor y creamos esa protección para la mujer. Se creó la Asociación Flor de Loto, dignificación, formación, participación, que no sea
una expectante de su propia vida, sino que sea parte de la historia y que cambie ese dolor por logros, por educación, por formación, y las hemos formado en muchas áreas. Las hemos llevado a las universidades, a terminar su bachillerato, a la escuela de política pública, para poderse defender ante los estrados judiciales y poder luchar por una igualdad de derechos para la mujer, que es la víctima principal, y los niños. Entonces, eso se puede hacer. No transformemos esto en política. Todo lo que se hace en Colombia siempre es política. Todo lo que se hace en Colombia es buscando dádivas personales. Por ejemplo, miremos todas las federaciones en manos de quién están, de los grandes políticos de la historia, y no se quieren despegar ahí, aposentados, atornillados. Mire la Federación de Ganaderos. Si usted que conoce más, Sí, compañero Jama, sí. usted me podría explicar cómo es esa situación y cómo vamos a abrir el corazón también a Dios, sirviendo con amor, santidad y justicia, y Bueno, no buscando, porque hasta en la vida religiosa, la mayoría de eventos, tanto de todos los estamentos, siempre se ha tenido en cuenta es a la jerarquía, más no a los misioneros. Y uno como obispo misionero también tiene la misma formación, tiene el mismo deseo de que exista esa igualdad de derechos, que sea el Dios presente en el mundo, que encarnemos esa realidad, ese sufrimiento, como lo encarnó ese varón de dolores, Jesús Nazareno, claro. para liberarnos. Vamos a caminar porque no es una cruz de muerte, sino una cruz de resurrección. Y vamos a resucitar de esos malos mastros positivos, de esos derramamientos de sangre, de esas luchas injustas, de ese derramamiento y peleas entre hermanos. Todos somos hermanos. Amén. Bueno, usted nombró una palabra muy clave aquí, líderes y lideresas. Pero cuando hablamos de esos líderes y lideresas, estamos hablando de esos mártires. Para mí son mártires. Mire, yo soy un empresario y di un paso y me coloqué en las botas de los líderes sociales, campesinos, y vi que no era nada fácil, pero me quedé ahí, ayudando. Ayudando como lo hacen ellos, con todo el sacrificio que hacen ellos. Porque en ciertas zonas los tratan de guerrilleros, en ciertas zonas de paramilitares, pero siempre los hostigan porque hace su labor como es. Pero como usted trajo esa palabra de líder y lideresa, aquí se creó la UNP en el 2011. ¿Qué es la UNP? La Unidad Nacional de Protección. ¿Con qué se creó esa institución adscrita al Ministerio Interior? Para darle protección a esos líderes y lideresas, de las cuales esa UNP en su gran porcentaje está en manos de una jerarquía narcopolítica criminal, vil, porque hoy esto se volvió un negocio, los esquemas de seguridad se los entregan son a los clanes politiqueros, y si no, y no nos vamos tan lejos, yo los nombro, usted sabe que yo me gusta es con nombre y apellido, porque me dice, Jama, pero ¿cuál clan? Le digo, el clan de William Villamizar Laguado. Vaya y mire ese tipo con sus camionetas de la Unidad Nacional de Protección, las tiene haciendo campaña política, con esquemas de seguridad, y los líderes desprotegidos. Entonces, señor Gustavo Petro, nosotros tenemos un gran director, que es el doctor Augusto Rodríguez Ballesteros. Usted, señor presidente, usted sacó un decreto para que el presidente de la UNP o el director general tenga voz y voto y pueda hacer uso de sus facultades, porque es que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que gobernó en cuerpo gordito de Iván Duque, pues dejó amarrado todo. Mire que habían dejado amarrado lo de Ecopetrol con Luis Guillermo Echeverri, la Federación de Cafeteros, y lo que usted ahorita, bueno, menos mal que aquí Monseñor Segundo conoce el conflicto armado en Colombia y por qué hoy la gente anda disgustada con el doctor Gustavo Petro, porque dice, pero hombre, José Félix Laforín, un despojador de tierras que lo nombra Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal. Lo nombra también el señor que fue gobernador de Córdoba. Entonces, el presidente Petro, ¿qué dice? Esto no se puede quedar así. Le dice a Kran King, que es el presidente de la Corte Penal Internacional, esto no se puede quedar así. Y es permisivo en permitir que siga manejando
o administrando el Fondo Nacional del Ganado, que son los parafiscales que producen la carne y la leche. Entonces, si nos montamos a la historia de este país, a la violencia cruda que ha tenido Gris, pues, ¿de dónde salieron los dineros para pagarle a los sicarios que mataron a Jaime Garzón, a ese gran Jaime? Pues salieron de Fedegan, porque tenían trabajando a este señor Narváez, que era director del DAS. Porque es que tenemos que hablar las cosas con coherencia y con argumento para que tengan un fundamento jurídico, ¿sí? Porque por eso fue condenado. Y hoy ni se arrepiente ni nada, hoy siguen los mismos. El señor José Félix Laforín dice que hay que montar las brigadas solidarias de asistencia paramilitar a los ganaderos. Hoy tienen a nuestra Colombia, a nuestras fuerzas militares paramilitarizadas. Vio el caso de Córdoba, vio el caso en el corregimiento, en la vereda Bocas, donde llegaron allá y se hicieron pasar que era una disidencia de la FARC para intimidar a una madre joven con su hijo. ¿Usted lo vio o no lo vio? Sí lo vi. Y siente uno dolor en el alma porque revive el momento también que nos pasó a nosotros. Eso es triste, como la mujer ha sido mancillada, ha sido pisoteada, no se le valora. La mujer es el corazón del amor de Dios y en el vientre el crisol de la vida. Y todos nacimos del vientre de una mujer. Repítamelo, padre, repítamelo. La mujer es el corazón del amor de Dios, el vientre del crisol de la vida. Y es el ser más maravilloso. No es la costilla, sino el motor del hogar. Detrás de cada hombre hay una mujer. Y todos nacimos del vientre de una madre. Bueno, monseñor, esto ha sido un excelente conversatorio. Entonces, a las víctimas del conflicto armado que tengan su registro único de víctimas, a los amigos que les fueron despojadas violentamente sus tierras, en restitución de tierras, ley 1448, los interesados en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en todo Colombia, los interesados en las tierras de la SAE, los líderes y lideresas que necesitan los esquemas de seguridad en la Unidad Nacional de Protección, pues contáctenos. Ahí le vamos a dejar el número del WhatsApp de la Federación Campesina, 313-370-9811. El correo es azogancaribe@gmail.com para que nos escriban, para que podamos ayudarlos, para que podamos, digamos, direccionarlos, darles ese acompañamiento, porque somos la Federación Nacional Campesina y Víctima del Conflicto Armado y usted tiene que estar con nosotros. Nosotros tenemos que ser un solo equipo, ¿cierto? Correcto. Y como usted lo dijo, una sola golondrina no hace sopa. Bueno, entonces... Ahora, antes de terminar, me disculpa que le robe unos minutos, yo quiero saludar, porque la Federación Campesina no solamente son los trabajadores del agro, sino también las señas. Claro. Quiero saludar a Alexander Arabadora, el gran cacique del Catatumbo, de los Barí, de los Motilones, que es un profesional que prefirió abandonar los cargos políticos, las grandes ciudades para ir a luchar por su pueblo, a encarnar y a defender esa madre tierra. Eso debemos hacer todos, por tener esa sangre indígena, esa sangre afrodescendiente, esos raizales. Principios, hay principios. Es que todos tenemos esas razas. El hecho de que tengamos otro color de piel. Él fue el que fue senador de la República. Sí, un gran líder y un gran estadista, un gran abogado, un gran gestor que luchó por dignificar a las razas y a sus costumbres. Los motilones, ¿no? Y ama su tierra. Lo felicito. Pero entonces tenemos que, apoyo, padre, monseñor, tenemos que llamarlo para que haga parte de este trabajo con las comunidades del Barí. Ellos han pagado con cuota de sangre también desde el comienzo de las explotaciones y exploraciones del Catatumbo, del petróleo. Donde le han desangrado a su tierra madre. Y a sus familias, los han perseguido, pero él se ha mantenido firme. Han querido invadirle sus tierras, su legado. Ese es un verdadero amor que debemos tener todos los colombianos, no solamente por las señas, sino por nuestras tierras, por nuestras costumbres, por el respeto de la dignidad humana, porque todos somos los hijos de Dios, somos hermanos y tenemos que vivir
en un solo círculo de amor a Dios, de servicio, de entrega y respeto por la dignidad. Bueno, entonces muy importante hacerle el llamado a este hombre líder indígena que defiende a su madre tierra, que defiende a su comunidad barí, defiende a los motilones, esa vieja raza indígena, como decía nuestro gran caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Me siento orgulloso de esta vieja raza indígena. Para ir terminando, las puertas de la Federación Campesina de Colombia están abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana, porque aquí no cerramos, aquí estamos abiertos. No duden en llamarnos sábado, domingo, a la hora que sea, pero lo atendemos porque ese es nuestro deber, nuestro compromiso para poder sacar este país adelante. Y hoy vamos a estar en todo Colombia, pero necesitamos enviarle un mensaje al presidente Petro. Doctor Petro, sepa elegir a los Que le acompañan en su gobierno y en los proyectos a con ese el pueblo de gabinete, Dios. a ese gabinete, a esos administradores de esas entidades, porque el cambio comienza cuando tenemos personas idóneas que no se roban el dinero sí alcanza. Eso es la realidad, porque no podemos colocar al queso, al ratón a cuidar el queso, se lo come. Andrés López Obrador lo dijo, sí se pueden hacer las obras cuando no se roban el dinero, porque alcanza y sobra. Ahí vemos el Tren Maya, ahí vemos el tren que está haciendo ahorita, es un tren que le va a dar mucha, digamos, bienestar social y económico a los mexicanos. Y Gustavo Petro lo ha dicho también, el tren del Catatumbo va porque va, ya comenzó la licitación, pero tenemos que rodear al presidente, decirle, mire presidente, este funcionario no le está funcionando, este funcionario funciona es a título propio para los carteles narcopolíticos de William Villamizar, de Ramiro Suárez, sin miedo, porque si tenemos miedo no avanzamos, decía mi general Bolívar, ¿sí? Maldito el soldado que apunta sus armas al pueblo. Bueno, esto se terminó. Pero yo quisiera antes, mi querido amigo, saludar a todas las misiones del norte de Santander, Pamplona, Ocaña, Silos, Convención, Sardinata, Las Mercedes, Ábrego, Ocaña y la parte de la costa, donde también nos toca gestionar ya en límites, Paraguachica, Cesar, San Martín, todos esos lugares. El municipio más lejano, Cáchira, que parece más de Bucaramanga, porque Sí. se le ha descuidado mucho. Y Y, así la mayoría buenos artistas, los doctores de la Carranga. Claro, y Durania, que Esa Villa carretera. Sucre, que tengo mis antepasados fundadores. Bueno, al fin y al cabo, a Cúcuta lo ha manejado y a solo todos saludarlos. al fin y al cabo, Cúcuta no ha tenido políticos serios, sino politiqueros, clanes que se roban el dinero de las vías terciarias, de las vías secundarias y primarias. Y esto, pues, hoy tenemos que seguir denunciando a estos señores, porque estos señores no pueden, y de hacerle un llamado al pueblo, a ese pueblo de norte de Santander, a esos 40 municipios de norte de Santander, a esos 10 corregimientos del área de San José de Cúcuta rurales, a que no voten por lo mismo, a que sepan elegir, a que no repitan con darle el voto al clan de William Villamizar Laguado, que ya está en la segunda instancia de la Corte para tomar una decisión, y que hoy pues tenemos que felicitar a esos fiscales de Bogotá que tomaron esa decisión, porque en Cúcuta tenían, era una teta los fiscales, vivían, ay, que denunciaron al fiscal, ahí mismo corría el fiscal, me llegó el billete, me llegó la Navidad, me llegó esto. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? Yo le dije, no, señor fiscal general Francisco Roberto Barbosa, no me nombre fiscales de Cúcuta porque vamos a tener problemas. Usted no sabe que yo soy el campesino grosero. Digo, sí, por eso lo veo que se expresa como así, y no, porque es que estoy emberracado y me duele este país, me duele mi ciudad de Cúcuta, me duele mi departamento. Y si usted sigue nombrando fiscales de Cúcuta para que le vayan y le lleven los 100, los 200, 300 millones, no estamos haciendo nada. O es que usted está recibiendo alguna dádiva ahí. No, señor, me respeta, yo lo respeto si usted me nombra un fiscal de Bogotá que no sea de los clanes,
porque es que estos clanes tienen fiscal de bolsillo, tienen procuradora de bolsillo, eso lo he dicho unos. ¿Y usted sí cree que es así lo que yo digo o cree que yo estoy difamando? La verdad sea dicha y lo dicho, dicho está. No lo podemos reversar. Algo importante, no hemos hablado de nuestra amada Cúcuta, que la tienen como la, perdón el término que voy a emplear, como la prostituta de Colombia. Todo politiquero viene y la mancilla, le hace promesas, y los dirigentes acá la llenan de huecos cuando ya están terminando los gobiernos para dejar las arcas del municipio y del departamento vacías, todo se convierte en política. Acá es el principal lavadero internacional, el principal lugar de prostitución, de corrupción, de delincuencia. Bueno, debemos tratar de acabar con amor por nuestra Cúcuta y colocarla en un buen nombre, con la dignidad que se merece, Total. Como la puerta turística de Colombia, la puerta de América y de 2 naciones y de todas las naciones del mundo, porque tenemos más. Bueno, monseñor, entonces esperemos que lleguen las víctimas, los despojados de las tierras, los amigos que le interesan las tierras de la SAE para producir alimentos y los líderes que necesitan esquema de seguridad, porque aquí son un tema que se habló, que es víctimas del conflicto, el otro tema fue restitución de tierras, sería el segundo, el tercero sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, seríamos con el cuarto la SAE y el quinto la UNP, porque son 5 puntos que necesitamos básicos para recuperar, para que haya verdad, reparación y no repetición. Un saludo a todos, padre. Yo quiero despedirme. Le habló Monseñor Segundo Eduardo Pantaleón Carrillo, al obispo del pueblo para el pueblo, el más humilde servidor. Pertenezco a la Iglesia Católica Romana del Rito Latino. No soy diocesano, soy obispo misionero. Los amo, mi corazón es como el cielo. Hay un aposento para cada uno de ustedes en cualquier momento. Estoy para servirles. Compañeros, hermanos, amigos. Démonos un abrazo en unión de todo el pueblo colombiano y al norte santandereano. Y bueno, que viva Dios le bendiga. Y que viva la paz en Colombia. Y la paz. Habiendo paz hay tranquilidad.